Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Qué bueno encontrarnos aquí en este espacio de Vida para Todos. Gracias por compartir con ustedes. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde Alajuelita, San José, Costa Rica, Centroamérica. Damos gracias a Dios y también a todos los que nos ven a través de nuestro canal de Facebook Live, aquí donde usted está ahora, en nuestro Facebook Live Federico Núñez. Estamos en nuestro streaming en vivo, ¿sí? En vivo, transmitiendo para usted desde Costa Rica, esperando siempre ser un instrumento de bendición, que la gracia de Dios esté en nosotros para poder bendecirle en gran manera. Gracias también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, ¿sí? En YouTube estamos en @vidaparatodos.cr, @vidaparatodos.cr. Si usted entra a YouTube, busque @vidaparatodos.cr, toque la campanita, ahí está titilando la campanita y queda suscrito a nuestro canal para ver los más de 850 videos que se encuentran en ese canal, para compartir amigos, familiares, a parientes, a quien usted desee bendecir. Hay allí palabra de todo tipo, así que damos gracias a Dios porque hay un espacio donde usted puede compartir palabras. Si por ahí a usted le cuesta transmitir una palabra, simplemente comparta un video y de esa manera también estará realizando la tarea de la evangelización. Muy bien, damos gracias, saludamos a los amigos en todo el mundo, ¿sí? En Argentina, Buenos Aires, allí en la familia, un gran cariño para la familia mía, para mis hijos, mis nietos, un gran cariño. Gracias también por la gente que nos ve en Europa, en España. Un gran cariño para la gente de España que nos mira. Gracias por la gente que nos ve desde Canadá. Sí, desde Canadá nos ven también, desde Estados Unidos, nos ven desde México, nos ven desde todos lados. Le mandamos un saludo, por si era difícil, tendría que mencionar 200 países, ¿no? Ya somos famosos nosotros. Muy bien, damos gracias a Dios por eso. Vamos a compartir la palabra hoy. ¿Qué les parece? Para eso estamos acá. Compartimos la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar una pequeña serie de 2 o 3 capítulos que vamos a hablar acerca del dar. Esta es una de las cosas que a veces cuesta en la iglesia hablar, y en lugar donde no cuesta se abusa. Es decir, hay excesos, ¿no? Hay lugares donde se habla con mucha libertad acerca del dar, ¿sí? Del dar. Y a veces no se pide porque hay cierta timidez, cierta vergüenza. Y también hay otro lugar donde se habla demasiado y a veces se abusa de la gente con este tema de dar. Los capítulos 8 y 9, ¿sí? De la segunda carta a los Corintios, vamos a leer en un momento algunos versículos, tratan en su totalidad de este tema del dar. No de una forma tacaña, miserable o de mala gana, ni de forma descuidada, sino que es una manera es una manera controlada de dar, abundante, generosa, amable, sincera, lo que Pablo llama dar con alegría o donación alegre. Lo sorprendente es que Pablo hace que estos dos capítulos, él no menciona la palabra dinero ni una sola vez. Es interesante, ¿no? Siempre que hablamos de dar, pensamos en dinero y hablamos de dinero, pero Pablo en estos dos capítulos donde él enfatiza el tema de dar, así que vamos a hablar de dinero. ¿Qué le parece? ¿Tiene ganas de hablar de dinero? ¿Tiene ganas de escuchar algo? ¿No? Bueno, no va a escuchar algo diferente de lo que... No voy a hablar algo que no está en la palabra. Yo siempre hablo lo que está dentro del contexto de la palabra, ¿no? Pero yo creo que Pablo encontró un buen ejemplo en las iglesias, no la iglesia, sino las iglesias de Macedonia, que es una región, ¿sí? Es una región, no vamos a hablar ahora de geografía, pero es una región donde había varias iglesias. La región, estaba la región de Galacia, la región de Frigia, la región de Macedonia, ¿sí? Y en la región de Macedonia, Pablo encontró una característica, una cualidad interesantísima de gente que podía dar. Y vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, ¿no?
Fíjense, acá hay dos cosas tremendas, ¿no? Tremendas. Primero, la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, ¿no? La gracia, ¿sí? Y las iglesias de Macedonia, ahí está relacionado, ¿no? La gracia y las iglesias de Macedonia. Dice, sigo, el verso 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, escuche bien, soy testigo, es decir, acá hay un testigo no ocular, soy testigo que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso, verso 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Qué riqueza que hay en este pasaje. Pero a mí siempre me gusta comparar versiones. Yo voy a leerle en otra versión, ¿sí? Una versión más simple, más naturalizada para nosotros. Dice los mismos versículos, los mismos 5 versículos que leí. Dice, hermanos míos, queremos contarles, ¿sí? Pablo y los que estaban con él, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Fíjense, acá lo aclaran mucho más, ¿no? Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, aclara cómo está la iglesia, pero están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrenda como si fueran ricos. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Qué bonito. Hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Verso 5. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero, se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. Qué tremendo. De este modo, hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! ¡Qué tremendo pasaje! Es un pasaje no para pasarlo a la ligera, sino para hacer por lo menos un pequeño análisis de la situación de por qué estaban dando de esta manera las iglesias de la región de Macedonia y cuál era la razón a la que estaban dando, a quién le estaban dando, ¿sí? ¿Qué es lo que los motivaba a dar? ¿Quién los motivó también? Pero veamos un poquito el trasfondo. El trasfondo de este tema, ¿sí? Es la gran hambre que había azotado la región de Palestina, ¿no? Donde estaba emplazada la nación de Israel. En aquel tiempo Palestina, ¿sí? Ahora la nación de Israel. Ahora, en ese tiempo, esa hambruna está reseñada allí en el libro de 1 Corintios, que no vamos a tocar eso por ahora, ¿no? Ahora, la gente cuando hay hambruna, obviamente se priva de muchas cosas, ¿no? Cuando hay hambre, cuando hay una gran necesidad, producto de una gran sequía que hubo en la tierra, que había golpeado la tierra, ¿sí? Entonces empiezan a faltar los alimentos, y cuando faltan los alimentos hay un segundo efecto, que es que los alimentos cuestan el doble, a veces el triple, y a veces los precios se multiplican, ¿no? Se potencian, justamente para que solamente algunos pocos puedan comprar y aquellos que venden se enriquezan. Bueno, este es un tema normal dentro de un proceso de donde hay hambruna en alguna región. Ahora, hubo una gran sequía, ¿sí? Que en esa región que produjo todo esto. Ahora, lo que pasaba con los hermanos en Jerusalén era que no tenían lo suficiente para comer. Escuche bien, no tenían lo suficiente para comer. Cuando ellos comenzaron a pedir, Pablo no estaba en Jerusalén. Recuerden que en aquel momento no había teléfonos, las cartas tardaban meses en llegar, ¿no? Es decir, que Pablo tiene que haberse enterado después de un buen tiempo que ha pasado, ¿sí? Pero bueno, él se entera, de alguna manera se enteró de la hambruna que estaba pasando el pueblo de Dios, y entonces él lo que hace es, en ese momento, se encuentra en la región de Macedonia. ¿Qué hace Pablo? Hace lo que hace la lógica. Dice, vamos a pedir ayuda,
Pero aquella región, la región de Macedonia, era una región pobre. Era una región realmente pobre. Cuando a Pablo le llega la noticia, él decide contar con la ayuda de la iglesia porque estaba allí cerca de él, a la cual él estaba ministrando. ¿Para qué? Para aliviar el problema, el hambre, la necesidad, ¿sí? La urgencia que tenían los hermanos en Jerusalén. Él pensaba, esta es una maravillosa manera, ¿sí? Quizás él pensó, digo yo, ¿no? Quizás él pensó, no sé si pensaba, pero quizás él pensó que esa sería una muy buena idea para poder unir el cuerpo de Cristo y derribar el muro de separación, porque hay que recordar, los hermanos que estaban sufriendo eran los judíos en Jerusalén y sus alrededores. Pero los hermanos a los cuales Pablo le iba a pedir eran los gentiles en la región de Macedonia, las iglesias gentiles. Entonces, ¿qué pasaba? Tal vez Pablo pensó, nosotros decimos ahora, ¿no? Tal vez Pablo pensó, esta sería una maravillosa manera de unir y que los hermanos de Jerusalén dejen mirar a los gentiles como impíos, como gente que no necesita, que no debe tener a Dios, y vean que ellos que tienen a Dios los bendicen con lo que tienen. Y derribar aquel muro que había entre los judíos y los gentiles, ¿no? Porque ahora todo el mundo estaba hablando de la necesidad de Jerusalén. Así que él prepara un proyecto, hablemos de esta manera, ¿no? Prepara un proyecto para presentarle a las iglesias de Macedonia y decirle, hermanos, mire, tenemos nuestros hermanos en Cristo. Qué tremendo pararse en una sinagoga, sí, y decirle a los que están allí en la sinagoga o en las casas donde había iglesia y decirle, hermanos, mire, tenemos hermanos judíos que están en necesidad. Seguramente algunos dirán, bueno, que se la aguanten, porque ellos son tan soberbios, tan altivos, que ellos creen que Dios es solamente para ellos, pero no fue así. Pablo preparó seguramente algún discurso explicando la situación que estaba pasando en ese momento en Jerusalén y los alrededores. Mencionó esto a la iglesia, las iglesias de Filipo, las iglesias de Tesalónica, las iglesias de Berea, y la respuesta fue tremenda. Escuche bien, la respuesta fue tremenda. Esto es lo bonito, ¿no? Lo lindo es el dar con gracia. La respuesta fue tan tremenda que eso animó enormemente a los corintios. Por eso Pablo escribe esto, ¿no? Y yo creo que esta es una manera maravillosa de dar, una manera maravillosa de dar. Voy a leer para que entendamos por qué fue tremendo. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, dice, ¿quién estaba en medio de las pruebas más difíciles? La iglesia de Macedonia, que también estaba en problemas. Es decir, no es que la iglesia de Macedonia, no es que las iglesias a las cuales Pablo le habló allí en Filipos, en Tesalónica y en Berea, no estaban en problemas. Las iglesias de Macedonia estaban en las pruebas más difíciles. Ellos estaban pasando también gran necesidad. Pero los hermanos en Jerusalén estaban pasando peor. Estaba la situación mucho más apremiante. Mucho más apremiante. En medio de las pruebas más difíciles. Escuche bien, fíjense el tono que le ponen. En medio de las pruebas más difíciles. Acá quiero parar un momento porque quiero decir esto. Muchas veces, cuando las personas tienen que dar, dicen, yo estoy pasando por una prueba, yo necesito que a mí me den y yo no voy a estar dando. Esa es la devolución que a veces tiene un cristiano que está pasando una necesidad y dice, yo cuando tenga voy a dar, pero ahora no tengo, no voy a dar. Porque estoy pasando una prueba muy difícil. Pero uno le dice, pero hermano, ¿saben qué? Tenemos una emergencia, tenemos una necesidad, tenemos que cubrir algo, tenemos que pagar algo, la necesidad es urgente, necesitamos de su generosidad. No, yo estoy también al borde del quebranto, pero nosotros no tenemos y usted tiene alguito. Dice, no, pero ese alguito es para mí. Ese alguito es para mí.
Y acá qué tremendo, ¿no? Habría que meditar muchísimo en este pasaje y pensar qué pasa que la gente no quiere dar cuando está también en problemas. Porque hay gente que tiene más necesidad. Aquí tenemos el caso típico de la iglesia de Jerusalén pasando hambre y tenemos la iglesia de Macedonia pasando una gran dificultad que Pablo lo pone en términos muy, muy crudos, ¿no? Dice, en medio de las pruebas más difíciles. Eso es como que marca, Pablo va a marcar, la alegría de él es que él va a marcar a esta gente que dio, porque dio cuando estaban pasando una prueba muy difícil. A veces cuesta dar, ¿no? ¿Cómo cuesta dar? Qué difícil que es dar al Señor. Qué difícil que es darle al Señor para que el Evangelio se extienda, para que la palabra sea predicada, para sostener a su siervo, para sostener la iglesia, a veces para comprar un equipo, una silla o lo que sea. ¿Cuánto cuesta que la gente dé? ¿Cuánto cuesta? Realmente es muy costoso porque la gente primero se mira a sí mismo, mira lo que tiene, dice yo tengo poco. Y a veces tiene tan poco, escuche bien esto lo que voy a decir, ¿no? Y a veces tiene tan poco que dice, bueno, voy a agarrar la monedita, la más pequeña de todas las moneditas, y agarra allí la monedita y dice, bueno, voy a colaborar, ¿no? Y colabora de manera miserable. Miserable. Piense usted, ¿qué se podría comprar con esa monedita que usted puso? ¿No? Acá una moneda acá una moneda de esas blancas, ¿no? Una monedita de esas blancas que ya no se usan. O una monedita de 25 colones. O de 50 colones. Ya prácticamente no se puede comprar nada con 25 colones, con 50 colones. 50 colones es un centavo de dólar. 500 colones es un dólar. ¿Qué podemos comprar? Ya podemos comprar algo con 500 colones. Pero a veces todavía la gente sigue poniendo 25 centavos. A veces te ponen 25 centavos y 3 monedas blancas de 10, ¿no? Para completar el 100, el 100, ¿no? Y te tiran ahí a la bolsa y uno después, el ujier tiene que andar llevando la bolsa al hombro porque está llena de monedas. Pero qué lindo es el espíritu de la iglesia de Macedonia. Ese espíritu de la iglesia de Macedonia realmente me inspira. Es inspirador y dan ganas de seguir. Mire, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Dice, en medio de las pruebas más difíciles. Es ahí cuando se muestra un verdadero cristiano que ama a su hermano. Es ahí cuando nace el corazón generoso, ¿no? En medio de la prueba más difícil, Jesús estaba pasando por un momento realmente duro, estaba orando allí en el Getsemaní, estaba orando, gotas de sangre caían de su rostro, estaba bajo una presión tan tremenda, bajo un estrés tan tremendo. Él sabía que le esperaba la cruz, que iba a pagar un precio muy alto, pero él estaba dispuesto a entregar la semilla. Él estaba dispuesto a entregar la semilla. La pregunta en esta tarde, querido amigo, es, ¿estás tú dispuesto a entregar la semilla que Dios que puso en tus manos? ¿Estás dispuesto a entregar aquello que Dios te dio cuando estás pasando un momento difícil? ¿O solamente quieres retener? Si Jesús hubiera retenido aquella vida que el Padre dijo, tienes que darla por amor a ellos, tienes que entregarla. Si Jesús lo hubiera retenido, no hubiésemos tenido salvación. Es mucho más lo que dio Jesús, es mucho más la entrega de Jesús en la cruz que nosotros podamos dar algo al Señor. Dad de gracia, porque recibimos de gracia. Querido amigo, querido amiga, en esta tarde te animo a ser una persona generosa en medio de tus más grandes dificultades, en medio de las pruebas más difíciles. Te animo a ser una persona generosa. Me encanta esto, ¿no? Dice, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, no una, muchas dificultades. Pero no escatimaron, sino que dieron generosamente. Sea usted una de esas personas como las miembros de la iglesia de la región de Macedonia que dieron por amor.
y que bendijeron a la necesidad de otros hermanos. Amén. No hemos terminado. Vamos a continuar con este programa, con este espacio, con este tema, ¿sí? El día próximo, nuestra próxima edición. Pero por ahora te mando un gran cariño. Bueno, llega el fin de semana. Quizás el Señor te hable y diga, es momento de dar. ¿Estás pasando por una dificultad? Cree en el Señor. Confía, ten fe. Porque no vas a ser más pobre. Dios te va a bendecir. Un abrazo y bendiciones. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.